Buenos días a todos y gracias a todos por su espera. Sean todos bienvenidos a esta edición de Marsh Talks, en donde compartiremos nuestra experiencia en la gestión de riesgos y seguros de la mano de nuestros especialistas. Desde este momento y durante toda la sesión, sus teléfonos y micrófonos estarán en modo silencio, por lo que les solicitamos que todas sus preguntas las formulen a través del panel de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas. Al final la presentación, nuestros panelistas abrirán un espacio para responder a sus preguntas y respuestas. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro Marsh Talks, protección de datos personales, cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Nuestra sesión se divide en tres partes. Sección 1, que son los aspectos regulatorios, donde hablaremos de la normativa internacional, así como también la regulación en Panamá, seguido por la sección número 2, que es la exposición y riesgo de incumplimiento, y la sección 3, gestión de datos personales. Luego de la tercera sesión abriremos entonces el espacio para sus preguntas y respuestas, así que por favor aprovechen la función en el chat que está en la parte inferior de sus pantallas. Acompañándonos tenemos a tres panelistas, dos panelistas dentro de Marsh, la empresa líder en consultoría en seguros y riesgos, y también tenemos como invitado especial a Jorge Troyano Carracedo, que es un consultor senior PDP, fundador de Safe Data Corp. Luz Parias es nuestra líder nacional de la iniciativa comercial de riesgo cibernético a nivel local, así como la especialización en la industria de retail. Ángela es nuestra consultora regional senior de riesgo cibernético, fue directora también de consultoría en riesgos en Deloitte Colombia, y Jorge Troyano, nuestro invitado especial, consultor senior PDP, socio fundador de Safe Data Corp. Damos paso a Jorge Troyano para que inicie su ponencia. Sí, muchas gracias. Buenos días. Ante todo, gracias a Marsh por la oportunidad de participar en este seminario, compartir algunas de las experiencias y algunos aspectos fundamentales sobre el tema de protección de datos personales. Para dar inicio brevemente al concepto de datos personales, vamos a explicar qué es un dato personal. Y dato personal está definido como cualquier información concernente a una persona física que la identifica o la hace identificable. El dato personal puede presentarse en forma numérica, alfabética, en imágenes, en forma gráfica o en sonidos. Hay datos personales que son, se llama dato personal directo, aquel que identifica directamente a una persona, como el nombre, el número de identidad personal, y hay datos personales que asociados son los que identifican a una persona como una nacionalidad. Decir que una persona es colombiana no asocia a ninguna persona en particular, pero si se dice que esa persona es colombiana, es abogada, trabaja en una firma X y se dice otras características, se puede llegar a asociar la persona e identificar correctamente. El concepto de dato personal, ¿cómo nos afectan los datos personales? Pues, ¿por qué hay que protegerlos? En primer lugar, los datos bancarios afectan nuestro dinero directamente. En segundo lugar, cuando se comparte indiscriminadamente los datos como de residencia o de viajes, pueden afectar a nuestras familias, poner en riesgo a nuestra familia. El hecho de estar anunciando cuando salimos en viajes indica indirectamente que la residencia está vacía. Y cuando se toman fotos, eso está pasando mucho últimamente con las redes sociales. Tenemos a personas que dañan como digamos, reputación profesional, puede verse afectada por situaciones comprometedoras a través de fotografía. Hay un aspecto especial de los datos personales que son los datos sensibles, que son aquellos que pueden dar orígenes a discriminaciones o a segregaciones, como son el tema de la preferencia sexual, el origen étnico, el estado de salud de un paciente, sobre todo cuando se trata de personas contaminadas con enfermedades infectocontagiosas, como el ejemplo del SIDA, que puede llevar incluso a despidos. Durante mucho tiempo afectó directamente a las personas que padecían esta enfermedad, informaciones genéticas, creencias religiosas, opiniones políticas. Estos datos sensibles deben ser especialmente guardados
por aquellas empresas u organizaciones que lo gestionan, por la razón que sea. Entre los principios más importantes en cuanto al tratamiento de datos personales, podemos mencionar la confidencialidad, la transparencia, la seguridad o protección, por supuesto. Podemos mencionar la proporcionalidad. ¿Qué significa proporcionalidad? Que nosotros debemos solicitarle a las personas solamente los datos personales que son necesarios para la actividad que vamos a realizar con esas personas. No debemos estar pidiendo información de más. Esto es muy difícil de entender y comprender a nivel empresarial en Panamá porque nunca ha sido necesario que una empresa se limite al momento de solicitar información, y es una práctica común solicitar más información de la que se necesita. Entonces, desde que entra en vigencia la ley de datos personales en Panamá, las empresas deben cambiar la forma como adquieren los datos, tienen que garantizar que los adquieren de forma legal, quiere decir, los recibieron directamente del titular de los datos o de alguien que autorizado para transmitir esos datos, y deben ser proporcionales al uso que se les va a dar, a la necesidad que se tiene. No se debe pedir información adicional que no sea necesaria en el momento. Estos conceptos los acabamos de compartir para entonces tener una mejor visión o tener un mejor comprendimiento de los aspectos que vamos a hablar a continuación. En primer lugar, vamos a hablar de los aspectos regulatorios. Los aspectos regulatorios los vamos a dividir en normativa internacional y normativa nacional. La normativa internacional, tenemos dos grandes textos que son la base sobre la cual se está desarrollando todo el sistema de protección de datos a nivel mundial. En primer lugar, en el 2016 apareció el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y realmente es este reglamento el que ha ocasionado toda la transformación a nivel mundial en el tema de protección de datos, porque este es un reglamento que contiene principios extraterritoriales. ¿Qué quiere decir? Según el reglamento europeo, los datos personales de los nacionales europeos o de los residentes europeos deben ser tratados de igual forma en cualquier lugar del mundo. Y estas personas nacionales o residentes en Europa pueden llegar a cualquier país del mundo y exigir que sus datos sean tratados de la forma como son tratados en Europa. Esto, aunado a una política europea de empezar a exigir a los países que sus empresas no intercambiaran datos personales con países o empresas que no garantizaban el cumplimiento de este principio o de esta máxima, hizo que todo el mundo empezara a acomodar sus legislaciones locales y regionales a las que estaba establecida en el reglamento europeo. El reglamento europeo entró en vigencia en el 2018. Sin embargo, el reglamento europeo establece principios, establece reglamentos, normas de comportamiento que son, pero no son demasiado técnicas. Habla de cómo debe hacerse algo, pero no iba a la parte técnica. Y es por esta razón que para el 2019 se creó o se aprueba la ISO 27701, que es una extensión de la ISO 27001, pero ahora llevada específicamente a la protección de los datos personales. Entre los cambios principales que se introdujeron con estos dos conceptos, porque si una empresa cumple la ISO 27701, automáticamente cumple con los preceptos del reglamento europeo, está que toda la política de protección de datos personales de una organización se debe desarrollar alrededor de las actividades de tratamiento. Y esas actividades de tratamiento incluyen la captura. Pareciera que tenemos un problema cibernético con el señor Jorge. Vamos a pasar entonces a la segunda sección. Así que disculpen los inconvenientes, y en caso de que él regrese, retomamos con la sección primera al final, que habla un poquito más de la regulación internacional, sobre todo el GDPR de Europa, pero igual avanzamos con la sección número 2 y continuamos entonces con la presentación. De todas maneras, le pedimos disculpas una vez más y pueden utilizar la función de preguntas y respuestas al final, el cual, si tiene alguna pregunta sobre la sección número 1, haremos todo lo posible para reconectarnos con Jorge
o si no, entonces contestárselas a través de su correo electrónico. Muchísimas gracias. Sección 2. Perfecto, listo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a adelantar un poco algunos temas mientras que Jorge se nos une. Y pues Jorge ya les estaba empezando a dar alguna información específica sobre la ley o cómo fue su origen. Seguramente ahorita vamos a hablar un poco más al detalle con él sobre la ley 81. Yo hoy vengo a acompañarlos pues para explicarles algo un poquito más técnico. Y es que vamos a entrar en detalle una parte específica de la ley que se llama el capítulo 1, artículo 2, y nos habla sobre ese principio de seguridad de los datos. ¿Qué debemos hacer para proteger esos datos personales o esa información que precisamente Jorge nos estaba comentando? Entonces, leamos específicamente qué nos dice la ley, porque realmente no es muy amplia sobre aquellos controles técnicos, como les estaba diciendo Jorge, y cómo podemos más o menos interpretar esta parte y qué deberíamos hacer para poder tener unas medidas mínimas para asegurar el cumplimiento que lo mide. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Los responsables del tratamiento de los datos personales deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos bajo su custodia, principalmente cuando se trate de datos considerados sensibles, e informar al titular lo más pronto posible cuando los datos hayan sido sustraídos sin autorización o haya indicios suficientes de que su seguridad ha sido vulnerada. Entonces, bueno, acá nos mencionan medidas de índole técnica y organizativa para garantizar la seguridad de los datos bajo su custodia. Entonces, cuando estamos hablando de estas medidas, y Jorge ya les estaba mencionando, la norma, ¿cierto? La ISO 27701, entonces podemos como traer unos principales puntos que deberíamos tener en cuenta. Deberíamos tener en cuenta que deberíamos implementar un marco de gobierno, ya vamos a entrar en detalle cada una de estas cosas, cómo hacer una gestión de riesgos, un análisis de brechas de las medidas de seguridad que actualmente tenemos, implementar aquellos controles que nos hagan falta, hacer una gestión de los incidentes que se nos puedan presentar con el manejo de los datos personales, asegurar la capacitación y sensibilización de nuestros empleados y asegurar que estemos haciendo un monitoreo y una mejora continua de todo este sistema. ¿Para qué? Para que esto finalmente fluya en el tiempo y no sea una cosa que hacemos ahorita porque salió la ley, porque debemos dar cumplimiento y con el paso de los años estemos nuevamente incumpliendo, expuesto a sanciones y a demandas de pronto de nuestros clientes. Entonces vamos a entrar a cada uno de estos aspectos para que sepamos a qué hace referencia. Entonces, cuando estamos hablando de marco de gobierno, es muy importante que definamos y documentemos cuáles van a ser esos roles y responsabilidades, esas políticas y procedimientos que van a gobernar nuestro programa de protección de datos personales. Entonces, en cuanto al tema de roles y responsabilidades, pues tenemos que empezar a designar cuál es ese responsable de la protección de datos personales, ¿cierto? La ley nos habla de un delegado de protección de datos personales, que seguramente va a estar soportado con un equipo que también ayude a que esto en el interior de la organización finalmente fluya y se dé un cumplimiento del mismo. Es importante dentro de este mismo marco de gobierno pues determinar la finalidad de la recolección de los datos y establecer una política de privacidad. Jorge les estaba mencionando un tema que es lo de la proporcionalidad, entonces no podemos seguir recolectando información sin saber por qué la estamos recolectando, sin hacérselo saber a nuestros clientes y estemos recolectando más información de la que necesitemos, porque la ley pues es muy precisa en esto, ¿cierto? Entonces es importante. Toca finalmente esto plasmarlo en una política si queremos que al interior de la organización finalmente esto fluya, se le dé cumplimiento en todos los niveles, pues tiene que quedar plasmado en una política y definir unos lineamientos claros de lo que buscamos y hacia dónde vamos. De otra manera no sabemos si empezamos a implementar de pronto controles por aquí y por allá y no vamos realmente a dar cumplimiento y a gestionar los datos de manera adecuada. Recordemos que entre otros controles que debemos tener, pues se debe informar al titular y solicitar su autorización expresa de que vamos a manejar y podemos hacer uso de sus datos únicamente con los fines que hemos definido. Y debemos establecer mecanismos de atención de requerimientos. Entonces es muy importante que nuestro cliente tenga la opción y tenga medios para que pueda solicitar cualquier modificación sobre sus datos personales.
consulta, actualización, rectificación de sus datos o hacer cualquier reclamo, ¿cierto? Porque de pronto a veces hacemos muy bien todo el proceso de recolección de la información, nos da su autorización y demás, pero después el cliente quiere hacer una rectificación sobre la misma, quiere solicitar que la información ya se elimine porque dejó de ser cliente nuestro, y ahí es donde las empresas empiezan a fallar, están sujetas a multas y demás, porque no encuentran los mecanismos los usuarios de que se eliminen, por ejemplo, sus datos. Entonces hay que tener presente que cuando estamos hablando del dato, finalmente estamos hablando de todo su ciclo de vida. Entonces a veces prestamos mayor atención en la recolección, pero recordemos que una vez lo recolectamos, lo estamos compartiendo, lo estamos archivando, lo estamos eliminando. Entonces en cada una de esas fases tenemos que tener controles. Entonces por eso es muy importante esta atención de requerimientos, que es también muy importante como parte de los controles que tenemos que tener implementados para este principio de seguridad de los datos. Pues identificar cuáles son nuestras bases de datos personales o dónde tenemos esa información. Muchas veces no sabemos dónde la tenemos, y si no conocemos dónde tenemos nuestros activos de información, pues va a ser muy difícil poderlos proteger. Entonces, es importante que empecemos a hacer ese ejercicio, si aún no lo conocemos, identificar por dónde está entrando nuestra información, si esa información cómo está fluyendo y dónde la estamos manejando. Entonces es importante saber si tenemos sistemas de información, ¿cierto? Aplicaciones que nos estén soportando la gestión de los datos, dónde tenemos esas aplicaciones y cómo fluye la información entre ellas, para que no solo los controles estén sobre la información misma, sino sobre estos sistemas que lo soportan. ¿Cierto? Necesitamos saber cómo estamos gestionando los accesos sobre esos sistemas para saber quién está accediendo a esa información, con quién se está compartiendo. Entonces tenemos que al final pues identificar dónde tenemos esas bases de datos personales para poderlas proteger. De lo contrario va a ser muy complicado hacerlo y seguramente se nos va a quedar algo por fuera. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tema de la gestión de riesgos de datos personales. Entonces, ¿qué es muy importante? Generalmente las organizaciones tenemos procesos de gestión de riesgos, ¿cierto? Gestión de riesgos a nivel general y tenemos unas metodologías. Ahora tenemos que debemos asegurarnos que estemos haciendo una identificación correcta de riesgos de datos personales, es decir, de riesgos de la privacidad. Entonces, asegurarnos que tengamos un proceso definido para identificar cuáles son estos riesgos, para hacer un proceso de análisis y valoración, y así poder definir unas medidas de tratamiento para estos datos personales. Adicionalmente, pues tenemos que mirar para estos riesgos identificados, como les decía, definir unos planes de tratamiento y unas medidas de seguridad. Recordemos que las medidas de seguridad se deben diseñar para todo el ciclo de vida de los datos personales. Entonces tengo que tener medidas en el momento que hago la recolección, mientras que estoy almacenando la información, ¿cierto? Cuando está en reposo, cuando estoy haciendo uso de la misma, es decir, cuando está en tránsito o circulación, y cuando finalmente o la voy a eliminar o la tengo que archivar por algún fin. Entonces recordemos que deberíamos tener medidas y controles para proteger el ciclo de la información en todo ese ciclo de vida de los datos. Posterior a eso, y otro control que tenemos que tener presente es una gestión de incidentes de seguridad. Entonces, es importante que tengamos procedimientos definidos para poder identificar oportunamente, reportar y gestionar incidentes de seguridad relacionados con los datos personales. Muchas veces, nuevamente, las compañías tienen procedimientos o lineamientos para la gestión de incidentes de seguridad, pero debemos verificar si lo que tenemos también atendería a este tipo de riesgo de privacidad, ¿cierto? Una brecha, por ejemplo, de datos personales. Tenemos que preguntar y revisar, ¿realmente estamos preparados para hacer frente a este tipo de incidentes? Deberíamos verificarlo. Luego de esto, y no menos importante, el tema de la formación y la capacitación. Entonces, es muy importante que recordemos que hemos definido una política, unos lineamientos, hemos definido unos controles, pero la única manera de que realmente esto se cumpla es que estemos sensibilizando a nuestros empleados continuamente. Porque podemos tener controles, pero si de pronto un empleado sigue fugando la información, la sigue enviando a su correo personal porque, por ejemplo, su correo corporativo no funciona y necesito enviarle a algún cliente. Ah, bueno, a eso uso mi correo personal y lo envío. Estamos usando medios no adecuados para transferir esa información y en algún momento esto puede suponer una fuga de la misma. Entonces,
Es muy importante que las personas en la organización entiendan cuál es el manejo que se le debe dar, cuáles son los riesgos a los que nos encontramos expuestos si no damos ese cumplimiento, y cómo debemos tratar la información. Entonces deben haber unos planes de capacitación y unos planes de sensibilización continua para nuestros empleados. Y por último, pero no menos importante, pues es importante hacer un monitoreo finalmente de este programa de protección de datos personales, que definamos con el fin de hacer un proceso de mejora continua y, como les decía, pues que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? De otra manera, se nos vuelve de pronto un proceso que hagamos uno cada vez. Por ejemplo, este año identificamos bases de datos, controles, riesgos, y el otro año se nos olvidó mirar. Recordemos que nuestros negocios generalmente van cambiando, vamos ofreciendo nuevos productos, seguramente necesitemos más información de nuestros clientes año a año o periódicamente según vaya evolucionando nuestro negocio. Tenemos que volver a identificar las bases de datos personales, hacer una identificación de los riesgos a los cuales estamos expuestos, no solo porque cambie la regulación, sino porque de pronto hayan otras normas que igualmente nos apliquen. Necesitamos valorar esos riesgos, cada vez nos podemos encontrar más o menos expuestos a esos riesgos y definir medidas de seguridad. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene que ser un plan de trabajo continuo, de otra manera, pues no va a ser sostenible en el tiempo. Bueno, aquí ya íbamos a hablar un poco más de nuestra propuesta de valor, pero no sé si Jorge de pronto ya nos acompaña para antes de pasar allí nos siga contando sobre la ley. Bienvenido, Jorge, de vuelta. Vamos Perfecto. entonces con dónde quedaste. Gracias. Disculpen los problemas técnicos y los inconvenientes. Voy a volver a compartir pantalla. Vamos a pasar a la parte de los aspectos regulatorios. No sé si aquí se perdieron, si me dicen hasta dónde me escucharon, para poder tener una idea. Sí, buenas. Estamos aquí en la normativa internacional, en efecto. Ok, muchas gracias. Disculpen. Bueno, la normativa internacional, como les mencionaba, estaba la ISO 27701, que es desde la parte técnica, la que establece la forma como los principios establecidos en las legislaciones regionales o nacionales se llevan al día a día de la seguridad en la empresa, cómo se ejecuta la protección de datos. Y está el reglamento europeo que, como mencioné, creo que escucharon, es el documento que inició toda esta vorágine de cambios legislativos y de infraestructuras de seguridad a nivel mundial por la extraterritorialidad que estableció al concederle el derecho a los nacionales europeos y a los residentes europeos de pedir que sus datos personales fuesen tratados en cualquier lugar del mundo como son tratados en la Unión Europea. La diferencia principal entre la ISO 27001, que es la de seguridad de la información, y la 27701, que es la de seguridad de la información llevada a los datos personales, es básicamente que la 27701 implica protección del dato desde el momento de la captura hasta el momento de la eliminación, mientras que la 27001 solo buscaba garantizar integridad, disponibilidad y confidencialidad. La gran diferencia, como mencionamos ahora, entre los principios de protección de datos personales es que al momento de la captura solo se puede pedir lo que realmente se necesita y no se debe pedir información adicional. Mientras más información pida una empresa, más riesgo tiene en cuanto a incumplimientos de controles de protección de datos. Y eso es algo que deben tener muy, muy presente de ahora en más. Estamos en un proceso de transición de no haber legislación en Panamá a la existencia de una nueva legislación. Los reguladores están teniendo bastante paciencia en el tema de la exigencia por todo lo que le está pasando en este momento del mundo. Han optado por no presionar tanto a las empresas, pero es el momento ideal para que las empresas vayan acomodando sus infraestructuras de seguridad a la nueva normativa de protección de datos y evitarse en el futuro sanciones por incumplimiento. La regulación en Panamá, les mencionaba que esto es un principio constitucional desde 1994. El artículo 42 de la Constitución Nacional estableció los derechos ARCO
como preceptos constitucionales, o sea, el derecho de acceso a la información, de oposición al uso de la información y de poder solicitar su eliminación. Sin embargo, nuestra ley, que fue creada en el 2019, además de esos derechos ARCO, incluyó el derecho a la portabilidad. Este es un derecho derivado del desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque hoy en día todos nosotros, como titulares de los derechos de los datos personales, podemos ir a una organización y pedirles que nos dé toda la información que tiene sobre nosotros y nos las transfiera a un USB o a un CD, pero no solo que nos las dé, sino que nos las dé en un formato tan básico que pueda ser leído por cualquier computadora. Y ahí es donde está realmente el valor del derecho de portabilidad. Porque antes, aquí en Panamá no, pero en otros países, sucedió que cuando una persona iba a solicitar su información, le daban los datos en el formato que estaba usando la aplicación que usaba la empresa y que era un formato propietario y que no funcionaba en ningún otro lugar. Entonces cumplían con dar la información, devolver los datos, pero esos datos una vez que el titular los tenía no les servía para nada. Entonces el derecho de portabilidad vino a cambiar esto. Además de la ley 81 del 2019, hace algunos meses, fue aprobado el decreto ejecutivo 285, que desarrolla muchos de los preceptos de la ley 81 y que establece de forma más clara el ámbito de aplicación de la regulación nacional, sobre qué datos recae. Y esto es muy importante que se entienda. La ley de Panamá recae sobre las bases de datos que se encuentren en el territorio de la República de Panamá y aunque estén o se almacenen y conserven en el extranjero, contengan datos nacionales o de extranjeros residentes acá en Panamá. Sobre si el responsable de los datos o la empresa tiene sus oficinas en Panamá, no importa dónde tenga los datos personales almacenados en la nube, sigue siendo aplicable la ley de Panamá. Y el tratamiento de datos, aquellos datos que aunque no hayan sido captados en Panamá, en cualquier otro país y llegan a Panamá, la empresa que los tiene en Panamá debe custodiarlos de la misma forma como establece la ley, con los mismos principios de tratamiento. Ese es el cambio, el ámbito de aplicación de la ley. Eso quiere decir que toda empresa que esté localizada en Panamá, que gestione datos personales, ya sea de extranjeros o panameños, y que los conserve o no dentro del territorio de la República de Panamá, está obligado a cumplir con los conceptos de protección de datos personales establecidos por la Ley 81. En nuestro caso, y uno de los aspectos diferentes de la Ley de Panamá es que nosotros tenemos varios reguladores de protección de datos. Hay un regulador nacional, que es la autoridad, la ANTAI, que es el regulador nacional, pero hay un segundo regulador que en el caso de actividades como la actividad bancaria o la de seguros o o aquellas empresas que prestan servicios públicos, cada una de estas actividades tiene un regulador propio, ASEP, la super de banco, la super de seguros. En el caso de estas y de otras actividades con un regulador propio, el regulador primario es el regulador de esa actividad. En el caso de los bancos sería la superintendencia de bancos. Pero si la superintendencia de bancos no desarrolla la reglamentación para cumplir con la protección de los derechos y de las libertades que establece la ley, la persona que se sienta afectada por esto puede entonces recurrir directamente a ANTAI, que iniciará una investigación sobre el regulador para que adecue los procesos y atenderá al caso del reclamo. Hay tratamientos que no requieren autorización para poder realizarlos. La ley los establece así y son aquellos datos que se recogen de fuentes de dominio público o accesibles por medios públicos. La información que se publica en los periódicos o en las revistas o en el registro público de Panamá. Esa información no requiere que sea autorización de los titulares para tener acceso a ella.
Sin embargo, el hecho de que no se requiere autorización del titular para tener acceso a ellos, no quiere, y que se puedan hacer algunos estudios o proyecciones con los datos obtenidos, no quiere decir que para contactar al titular de los datos no sea necesario pedir autorización del titular. Cuando uno, voy a hacer un paréntesis acá, la información obtenida de las redes sociales, así sea que alguien saca el nombre y el teléfono y el correo electrónico de una red social, no puede ser utilizada sin la autorización del propietario. Yo puedo publicar una imagen en mis redes sociales y aunque está abierta al público, no puede ser utilizada si yo no doy autorización para la utilización. Entonces hay que tener mucho cuidado con la forma como hoy nuestras empresas captan información de personas para después llamarlas. Otra cosa que debe empezar a eliminarse es pedir referidos, porque aunque yo le dé el nombre de un amigo mío, él no dio autorización para el tratamiento de sus datos. Entonces la empresa no puede llamar a una persona que no le dio directamente su información o sus datos personales. En pocas palabras, hoy en día en los aspectos regulatorios van orientados a dos cosas principalmente. Garantizar el cumplimiento de los principios de tratamientos establecidos en el artículo 2 de la Ley 81, que son el del principio de lealtad, finalidad, proporcionalidad, veracidad, seguridad de los datos, transferencia, confidencialidad, licitud y portabilidad, y garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 15. Toda empresa en Panamá que su gestión y actividad comercial implique el tratamiento de datos personales debe establecer los controles y procesos necesarios para garantizar que todo el tratamiento que realiza sea que cumpla o permita cumplir con los establecidos en el artículo 2 de la Ley 81 y en el artículo 15 con relación a los derechos ARCO. Vamos a hablar ahora de la exposición o de las empresas o las actividades con mayor exposición a datos personales. Por lo general se suele pensar que las empresas que tienen más exposición o mayor riesgo al cumplimiento de la normativa de datos personales son los bancos. Se tiene el concepto de que los bancos son los que más la información principal de las personas tramitan, y no es así. Sí manejan grandes cantidades de datos, pero los datos más sensibles son los de salud. Y por esta razón, las empresas o las actividades de mayor riesgo en cuanto al daño que puede causarse con la no protección de los datos se encuentran las aseguradoras, reaseguradoras, las empresas de corretaje de seguros, los hospitales, clínicas y laboratorios clínicos y consultorios médicos. Estos manejan datos e información de enfermedad, información económica y mucha otra información, incluso de todo un núcleo familiar. Entonces, ahí es donde se concentra. Otros áreas que son de mucho riesgo son la información de puertos aéreos y marítimos y los servicios de seguridad. También podemos hablar de las plataformas tecnológicas que se han desarrollado tanto durante la pandemia. Muchas de las plataformas tecnológicas manejan datos como la residencia, los nombres, incluso en algunos casos llegan a guardar información de tarjetas de crédito para futuras compras. Entonces se está dando demasiada información y esa información tienen que garantizar que está protegida. Es un riesgo muy alto grabar nuestros números de tarjetas de créditos. Hace algunos años era muy recomendable para no tener que repetir el proceso de editar todo el número de tarjeta y la forma de pago, que quedara todo grabado. Hoy en día se recomienda que cada vez que se va a pagar en línea o se va a comprar algo en línea, se vuelva a establecer, a utilizar esa conexión que se usa. Generalmente son conexiones seguras, son conexiones de muy poco tiempo y es muy difícil que puedan ser interceptadas, pero
si uno no sabe el nivel de protección de la información que tiene la empresa que nos proporciona la plataforma, es mejor no compartir esa información de forma permanente. Muchas de las empresas hoy en día, cuando hablan de protección de datos personales, suelen decir, ya yo tengo cláusula de confidencialidad. Todos mis empleados firman un acuerdo de confidencialidad. Y el tema es que no es lo mismo confidencialidad que protección de datos personales. La confidencialidad va orientada a establecer límites de responsabilidad a la empresa o a la parte que divulga la información, y si el tercero la divulga, entonces esa responsabilidad de divulgación pasa a la persona que estaba obligado a no divulgar. Sin embargo, las cláusulas de protección de datos o la protección de datos, la responsabilidad de quien tiene la información sigue, no importa con quién la comparta. Si el tercero o el otro la compartió, uno sigue siendo responsable del daño y va a ser responsable solidario. Y es por esa razón que muchas de las empresas, cuando entran al tema de protección de datos, suelen decir, no, ya yo tengo mis contratos de confidencialidad. Los contratos de confidencialidad no garantizan protección de datos personales. De hecho, una cláusula de protección de datos personales generalmente indica que la empresa cumple con los principios de datos personales, el compromiso de la empresa por cumplirlos, y obliga a la otra empresa a cumplirlos de la misma manera. Una cláusula de confidencialidad no hace referencia nunca a la protección de los datos personales, habla de no divulgación, y la no divulgación es solo una de las características del tratamiento de datos personales. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no podemos partir de que nuestros contratos de confidencialidad protegen a nuestras empresas de responsabilidades con relación a la fuga de información o a la transferencia no autorizada de información por parte ya sea de un empleado o de un contratista externo. Las áreas más afectadas y de mayor exposición en el tema de tratamiento de datos personales son las áreas de recursos humanos, negocios, tecnología, publicidad y seguridad física. Y vamos a hacer referencia primero a publicidad y mercadeo. En nuestro país desde hace mucho tiempo circulan bases de datos y todo el mundo está ávido de tener. Mientras más información tengo de bases de datos, mejor puedo hacer promoción de mis servicios y de mis productos. A pesar de que la ley se emitió en el 2019 y que entró en vigencia en marzo de este año, todavía usted puede recibir correos diciendo les vendo bases de datos del seguro, que contiene información de la Caja del Seguro Social, de la Contraloría, de otras empresas. No compren esas bases de datos. Y si en algún momento compraron esas bases de datos, empiecen a depurar sus repositorios y a tratar de eliminar toda la información que ustedes no puedan justificar que la obtuvieron del titular de los datos o de alguien autorizado para compartirla con ustedes. ¿Por qué las áreas de publicidad y mercadeo son las que más afectan? Porque están en constante promoción, enviando correos, enviando campañas, y las campañas son enviadas a personas que no dieron sus datos, no solo que no las solicitaron, porque ese es un tema que viene desde hace mucho tiempo con el tema del uso correcto del Internet, de que si yo solicité o no solicité el correo. No, ya esto va mucho más allá. Están enviando campañas a personas que no que no dieron sus datos para ser contactados. Entonces, esto expone a las empresas a multas constantes. En Panamá las multas no son muy altas, pero en Colombia sí son muy altas, y ya van varios millones de multas desde que se desarrollaron o se actualizaron las leyes de protección de datos. Y la mayoría de las empresas de esas multadas, o la mayor parte de la proporción más alta de esas multas, son de empresas que compartían información crediticia o que hacían promociones a través de campañas de publicidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque otras de las áreas de negocio generalmente son muy afectadas, porque volvemos a lo mismo. La empresa está tratando de generar ingresos, de generar negocios, y está buscando información para contactar personas.
no hay que modificar la forma como se usa esta información, hay que pedir autorizaciones, hay que incluir en el tema del trabajo la forma como se solicita. Pero más importante aún es que una vez que se encuentra esta información hay que saber protegerlas. Y muchas de las empresas de nuestro país no tenían este concepto de protección de la información, y es bien sabido por muchos que en hay empresas aquí que se dedican a contratar agentes para call center que ya vienen con bases de datos de otras empresas. Entonces eso quiere decir, primero, que hay una empresa obteniendo información a la que no se le dio, y segundo, que hay otra empresa que tenía la información y que no la está protegiendo. Y en ambos casos, las dos empresas están incumpliendo con el nuevo esquema de protección de datos personales. En recursos humanos también se suele fallar mucho, porque en recursos humanos está toda la información de los empleados de una organización, y están también todas las hojas de vida de aquellos aspirantes que en algún momento enviaron solicitudes de empleo. Esa información, si nunca fue usada, la de los aspirantes, esas hojas de vida, si nunca se usaron y no se van a usar, deben destruirse. No pueden seguir siendo guardadas, porque esa información contiene datos personales de una persona que los entregó con la intención de obtener un empleo, pero que si no son cuidados, son sustraídos por otras personas para venderlos, para generar estas famosas bases de datos de emails, números, correos electrónicos, números de identidad. Y estas bases de datos comienzan a tener un costo en el mercado, y alguien va a contactar a esa persona que nunca dio su autorización. Entonces, las empresas y nuestras organizaciones tienen la obligación de eliminar todas aquellas hojas de vida que no vamos a usar, y de esa forma eliminamos responsabilidad. Otro de los temas que cambia mucho con el tema de la protección de datos es el tema de la seguridad física, la recolección de datos, las cámaras y los videos que se toman, los datos que se solicitan a la entrada de un edificio deben guardarse solamente por un periodo de tiempo proporcional y necesario, y después deben ser eliminados. Como mencionamos, en la gestión de datos personales existen diferentes pasos, y cada paso de ese ciclo de vida del dato personal en una organización tiene una serie de tratamientos propios de esos pasos. Está desde el momento de la captura, después del procesamiento, el almacenamiento, el acceso para consulta, la transferencia y finalmente la eliminación. Esto es el ciclo de vida de un dato personal dentro de una organización, y este es el ciclo de vida que debe cubrirse o protegerse. En cada parte del proceso del ciclo de vida debe haber controles de seguridad y de protección para minimizar los riesgos de pérdida o de accesos no autorizados a los datos que estamos gestionando. Desde el punto de vista de organización, el esquema que estamos compartiendo ahora es lo que hay detrás de los avisos de privacidad o los usos de políticas de privacidad o el uso de cookies. Para que sea correctamente debe haber todo un esquema de identificación, uso legítimo de datos personales, la finalidad para la que sean recolectados, levantamiento de evidencia de cumplimiento normativo. Se trata ahora de un tema normativo, no de una buena práctica ni una recomendación. Y por eso es necesario entonces garantizar que estamos trabajando. Una de las cosas, ya para ir terminando y esta presentación, la forma correcta de garantizar la gestión adecuada de datos personales y de cumplimiento normativo es la realización de auditorías. Y en este caso, las auditorías orientadas a los datos personales van orientadas, se dan en diferentes etapas. La primera auditoría o diagnóstico es la que identifica la realidad de una empresa hoy en día en Panamá antes de empezar un proceso. Y a partir de esa auditoría es que se van a establecer cuáles son los controles o las adecuaciones que se deben hacer para garantizar que los datos personales gestionados son gestionados de forma correcta y de acorde a las exigencias normativas. Esta auditoría va a identificar todas las debilidades de una empresa, y de ahí van a salir las recomendaciones de adecuación.
Pero cuando hay un cambio normativo o cuando hay un cambio en alguna aplicación que usamos o hay nuevos productos o nuevos servicios, debe hacerse una auditoría que se llama evaluación de impacto. Y cada uno de esos cambios tiene una trascendencia en los controles que ya teníamos. Entonces hay que hacer una evaluación para ver si los controles que ya tenemos sirven para esos nuevos cambios normativos o para ese nuevo producto que creamos para la empresa, si cuando empezamos a trabajar con ese nuevo servicio, los datos personales o nuestros controles sirven para garantizar que los datos gestionados dentro de ese nuevo servicio se hacen de forma correcta. Ya por último, y para no robarles más tiempo, vamos a hablar de protección de datos desde el diseño y por defecto. Hoy en día, todas las aplicaciones que usan nuestras organizaciones deben ser desarrolladas con los conceptos de protección de datos desde el momento que se empieza a desarrollar la aplicación, para que de esta forma, cuando la aplicación entre en producción, ya los datos que se recopilan y la forma como se acceden estén protegidos de forma adecuada y estén establecidos todos los controles de forma adecuada. La mayoría de las empresas hoy tenemos infraestructuras, incluso las grandes empresas tienen infraestructuras muy pesadas que no fueron desarrolladas con controles de protección de datos, y esas empresas, cambiar toda una infraestructura puede ser muy costoso, sobre todo en estos momentos. Entonces necesitan establecer controles externos para garantizar, minimizar el riesgo y poder en algún momento hacer transferencia de riesgo a través de la adquisición de pólizas o fianzas de seguros. Pero sí es necesario, para poder tener acceso a esos servicios de cobertura, establecer toda una estructura de protección de datos que garantice el cumplimiento normativo. Recuerden, se trata de cumplimiento normativo, es una obligación, hay principios mínimos, hay una ISO que establece la forma correcta como se deben manejar la parte de tecnología, y nuestra recomendación es que antes de que ya en este momento de transición inicien los procesos de diagnósticos de sus infraestructuras de seguridad con relación a protección de datos, no la seguridad física. No vamos a hablar, no vamos a decir que la infraestructura de seguridad establecida en su organización no es buena para lo que fue hecha, seguridad de la información, pero no cumple con todos los requisitos de protección de datos personales, y es ahí donde ustedes deben trabajar durante estos meses de transición de la activación de la ley 81 de 2019. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Jorge. Entonces vamos a continuar, vamos a hablar un poquito en estos últimos minutos de la propuesta de valor de Marsh para precisamente poderlos apoyar en toda la gestión de la protección de datos personales. Entonces, básicamente me voy a ir aquí como un poquito más adelante para contarles que lo primero que les podemos apoyar, que es precisamente lo último que Jorge les mencionaba, es hacer un diagnóstico de este programa de protección de datos personales o de privacidad. Finalmente es evaluar cada uno de los conceptos pues, que yo les había mencionado al comienzo de la presentación, ver cómo estamos de cara pues, a la privacidad y a aquellos frameworks que nos permiten evaluar nuestros controles de cara a cada uno de los aspectos que deberíamos tener implementados. Eso es lo primero. Segundo, también con base en las herramientas que tenemos y el conocimiento que tenemos en cuanto a cuantificación, entonces acá les ofrecemos unos servicios específicos en dos temas. El primero, estimar cuál es ese costo de una brecha de datos, ¿cierto? Estamos evaluando en la sección anterior cuáles serían esos riesgos, cuál sería ese impacto, pero aquí ya estamos pasando de ese campo cualitativo a cuantificar. ¿Cuánto me vale el costo de una brecha de datos? Porque definitivamente es un insumo fundamental para saber cuáles deben ser esos planes de tratamiento, qué debo hacer, si puedo, si eso se encuentra dentro de esa zona de aceptabilidad de mi compañía o demás. Entonces, estos ejercicios de cuantificación nos van a proveer una información muy útil en cuanto a esa probabilidad en los próximos 12 meses de que ocurra una brecha de datos y cuál sería ese impacto para cada tipo de registro que yo pueda manejar. Tipo de registro personal, tarjeta de crédito, débito o información de salud si la manejáramos.
También tenemos otra herramienta que nos hace también la evaluación de ese impacto económico. Ya en este caso utilizamos unos escenarios de riesgo, obviamente estos escenarios orientados a la privacidad y la protección de datos personales, y a través de unas simulaciones Monte Carlo, pues estimamos esas probables pérdidas asociadas a la materialización de estos escenarios definidos. Y ya por último, ya apoyando pues todo el tema de la gestión y ayudarlos a implementar los controles, entonces los apoyamos en la implementación del programa de privacidad o de protección de datos personales. Va obviamente de la mano con ese diagnóstico que haríamos para ver cómo estamos frente a la norma y frente a los frameworks de privacidad. Y aquí pues ya los ayudamos a implementar cada uno de estos aspectos o los aspectos en donde necesitemos colaboración. Luego también, una parte muy importante, y como les estaba mencionando, esa capacitación y concientización en privacidad para los empleados de la organización o de pronto para aquellas áreas que tienen un manejo más cercano con la protección de datos personales. Son capacitaciones hechas a la medida, pueden ser periódicas, pueden ser unos planes específicos de concientización, pero la idea es trabajar este tema para que realmente todos seamos conscientes del manejo que debemos dar a los datos personales. También los apoyaríamos en la identificación de esos repositorios de datos personales. Recordemos que si no sabemos dónde tenemos la información, va a ser muy difícil poder protegerla. Entonces los acompañamos en la identificación de los datos personales, elaborando estos flujogramas e identificando en ese ciclo de vida en donde tenemos la información. Y haciendo una evaluación de los riesgos de privacidad que pudiéramos llegar a tener en cada uno de estos puntos donde estamos manejando la información. Y por último, en cuanto al apoyo que les podemos brindar, pues tendríamos la elaboración de los planes de respuesta ante incidentes de privacidad. Recordemos que muchas veces tenemos los planes de respuesta ante incidentes, pero de pronto no están orientados o no fueron enfocados a atender este tipo de riesgos. Entonces, para que lo tengan presente, que podemos llegar a complementar o a diseñar uno nuevo si no lo tuviéramos. Y aquí, por último, pero no menos importante, pues la transferencia a través del seguro de riesgo cibernético. Entonces le voy a dar la palabra a Luz para que sea ella quien nos apoye dándonos esta información. Adelante, Luz. Muchas gracias, Ángela. Sí, la parte de la transferencia de riesgo la damos a través de una póliza que hemos denominado seguro de riesgo cibernético. Debo destacar que para llegar a esta parte, la empresa debe tener una adecuada gestión del riesgo para ser asegurable. Actualmente a nivel de Panamá no existen aseguradoras locales que tomen el riesgo como propio, todo esto va a reaseguro. Y debido a los incidentes del último año para acá, o se puede decir que los últimos 6 meses, estas medidas de seguridad para llegar a ser asegurable se han ido endureciendo. Entonces aquí de una manera gráfica les voy a explicar cómo funcionan las coberturas para este tipo de riesgo. Estos eventos cibernéticos provienen de dos grandes fuentes. Pueden ser ataques maliciosos, que es lo que conocemos como hackers, o eventos accidentales. Puede que surjan de parte interna del cliente si tiene un departamento de tecnología propio, pero también van a estar cubiertos si este es un servicio externo, si a través de un outsourcing reciben el servicio y se dan algún evento accidental. Estos tipos de eventos que van a afectar los sistemas de IT, que son pues los informáticos o de tecnología, o los de OT, que son los sistemas operativos propios que cada empresa debe tener en su sistema. Los pilares fundamentales que este tipo de incidentes afectan son, y volvemos entonces al tema de la protección de datos, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. En el caso de la confidencialidad, no solamente es el marco de datos o información de terceros, también está la información propia de la empresa, temas de estrategias, temas financieros que deben ser salvaguardados. El tema de la integridad, todas las empresas deben tener sistemas confiables en donde se garantice que a través de nuestros sistemas no estamos llevando malware a terceros, porque en ese caso también seríamos responsables. Y por supuesto, temas de disponibilidad.
en donde los sistemas deben estar disponibles en el momento que el colaborador o la empresa las necesite, porque de no ser así van a tener entonces un impacto financiero. Por ejemplo, un momento que tengan fuera de servicio se traduce en pérdida financiera, incluso pérdida también de temas de reputación. Todo este tipo de eventos entonces lo podemos enmarcar en dos tipos de cobertura, que son las coberturas de daños a terceros o responsabilidad civil. Aquí cobra relevancia el tema de protección de datos, porque ya sabemos que nos pueden reclamar, podemos recibir demandas por temas de incumplimiento con la protección de datos de terceros. Y no menos importante, y que a todas las organizaciones hasta hace unos meses que se implantó la ley, era lo que más le interesaba, es el tema de pérdidas propias o pérdidas de ingresos. Si en algún momento deja de estar disponible el sistema, ya sea por un ataque malicioso o un evento accidental, la empresa va a tener pérdida de ingresos, pérdidas de facturación, por ejemplo. En el caso de costos adicionales, podemos mencionar también que pueden tener contratos que de manera contractual le obliguen o tenga un tiempo mínimo de no poder prestar el servicio, y pueden tener entonces también multas que pagar. También hablamos de los gastos extras y los costos adicionales, como por ejemplo especialistas en comunicaciones, especialistas en gestión de crisis, un especialista en gastos forenses también. Cuando hay un incidente cibernético, lo primero que se debe determinar en ese momento es de dónde provino. Entonces, y hasta dónde afectó a la empresa, hasta dónde llegó a afectar nuestro sistema. Entonces, estos son montos muy importantes que la empresa, en caso de no tener un seguro, debe entrar a cubrir. ¿Puedes avanzar, Ángela? Menciono aquí entonces algunas coberturas. Esta, como todo tipo de póliza, se adapta a cada una de las empresas. Dentro de las coberturas de las pólizas cyber estándar está la responsabilidad por privacidad y seguridad en la red, responsabilidad por publicación de contenido, y temas de interrupción de negocio, que era lo que le hablaba hace unos minutos de pérdidas financieras, cobertura de restauración de activos digitales, el tema de ciberextorsión. No es usual dentro de las pólizas que se cubra este tipo de eventos, porque dentro de todo es un delito. Sin embargo, entran a cubrir quizás la necesidad más importante en un inicio para los asegurados. Entonces, esta es una cobertura realmente relevante. Y por otro lado, dentro de la cyber estándar también podemos mencionar los gastos de gestión de crisis. En un incidente cibernético no solamente se va a activar una cobertura, en muchos casos se activarán una, dos o tres. Por ejemplo, en un caso de ciberextorsión, se podrá pagar el rescate, también se podrá recibir demandas de terceros, también se puede recibir entonces pérdidas financieras por interrupción de negocio. Entonces, ante un incidente son varias las coberturas que se pueden activar. Ya para la cyber especializada, hay otras coberturas adicionales, como por ejemplo interrupción de negocios contingente, incumplimientos contractuales por interrupción de negocio, tema de gastos forenses y errores y omisiones de tecnología. Esto pues a grandes rasgos serían las coberturas del riesgo cibernético. Ya para mayores detalles, entonces los invitamos a contactar a sus ejecutivos y haríamos una sesión específica para cada uno de los interesados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado en este March Talks. Sé que estamos sobre la hora, pero tenemos un par de preguntas interesantes. La pregunta número 1 que nos envían es: ¿cómo saber si una base de datos es legítima o si la información no se mantuvo o no se consiguió de una manera adecuada, viendo el punto de vista de la nueva regulación? Sí, buenas. Realmente la información el control de la información que tiene una organización debe establecer o poder aclarar la proveniencia de los datos que tiene. La primera parte que deben hacer ahora es empezar a separar los datos de los clientes actuales
para ir purificando la base de datos que tienen, establecer cuáles son los datos de sus clientes y los datos asociados a esos clientes. Después pasar a los datos de los clientes anteriores y con ninguna, y el resto de los datos que no se puedan asociar a estas dos bases de datos son datos que no fueron obtenidos de forma legítima ni de forma apropiada de cara a la nueva legislación. Entonces, lo primero que se hace es ese tipo de depuración. Es muy difícil, las compañías antes compraban bases de datos y estas bases de datos se iban duplicando y se iban compartiendo y se iban compartiendo y se pierde la trazabilidad de dónde salió la base de datos y cómo llegó la base de datos a nuestra organización. Entonces, es casi imposible poder definir ahora de dónde salieron todos los datos que podemos tener. Lo que se hace es empezar a depurar desde el punto de vista de los que conocemos y entonces establecer y asumir el riesgo de conservar esos otros datos a sabienda de que no los podemos usar, pero nos crean responsabilidades, o empezar a buscar la forma de legitimar el uso de esos datos a través de contacto y solicitud de autorizaciones a sus propietarios. Muchísimas gracias. Nos llega otra pregunta que dice: buenos días, consulta. ¿En Panamá hay alguna capacitación de forma gratuita sobre las ISO 27701 y 27001? Que yo sepa, de forma gratuita no hay. Generalmente las capacitaciones sobre estas ISO son pagadas para, primero, cuando se van a hacer las certificaciones, y segundo, por empresas que ya compraron para implementar la ISO, entonces esas implementaciones incluyen algún tipo de capacitación, pero de forma gratuita sobre las ISO no, generalmente no hay. Otra pregunta que nos llega es: repercusiones financieras tipos multas por incumplimiento de protección de datos. ¿Podrías repetir y disculpa? Sí, la otra pregunta que nos llega en el chat es: el impacto financiero, sea multas o demás, de incumplimiento de buena protección de datos. Ok, la ley 81 establece multas de $1,000 a $10,000 por incumplimiento y van aumentando en forma progresiva y pueden ser, y establece también cuáles son consideradas faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. Y según la gravedad de la falta, así será el inicio el mínimo con el que inicie la multa. Sin embargo, después de la reiteración de multas y que se llegue a $10,000, una organización, cada nueva multa irá sobre esos $10,000. Y es por eso que es importante establecer el compromiso de la organización de depurar las bases de datos que tiene y de garantizar el uso adecuado de datos a partir de este momento. Bueno, viendo que estamos sobre la hora, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en nuestro evento en línea de hoy. Un link que les dará acceso a la grabación del evento les será enviado en los próximos días a través de su correo electrónico. Esta fue una presentación de Marsh, líder mundial en gestión de riesgos y seguros, y para más información de nuestro negocio y las capacidades que tenemos, visiten www.marsh.com/pa. Cualquier cosa en la grabación pueden encontrar las direcciones de correo electrónico de nuestros panelistas, y si tienen alguna pregunta adicional, pueden hacérselas llegar directamente. Que tengan todos un feliz día.